Mesmer continuó con sus investigaciones y llegó a desarrollar una tesis bastante inusual, pero que, según él, podía explicar la razón de esas enfermedades sin origen físico y su posible tratamiento para obtener una cura. Él creía que el cuerpo humano estaba compuesto en su interior por una red de filamentos a través de los cuales viajaba el flujo vital, y que cuando aparecía alguna de esas enfermedades era porque alguno o más de estos canales estaba bloqueado. Por lo tanto, el Dr. Mesmer recurrió al uso de imanes para intentar favorecer el flujo de esta sustancia vital, y así restaurar el equilibrio en sus pacientes, notando con satisfacción que el experimento estaba dando resultados muy satisfactorios, ya que la mayoría de los pacientes se había curado y otros tuvieron una gran mejoría. Él estaba más seguro que nunca de sus estudios y comenzó a llamar a su teoría magnetismo animal, aunque al poco tiempo prescindió de los imanes y se dedicó a usar solo sus manos sobre los pacientes, como si se trataran de imanes. Él basaba su teoría de magnetismo animal en un extraordinario descubrimiento de esa época, la gravedad. Mesmer opinaba que nuestro cuerpo tiene polos magnéticos tal como los tiene la Tierra, y de la misma forma, al igual que la Tierra, también está compuesto en su mayoría de agua, por lo tanto es susceptible a mareas, como los océanos. Pero él no solo pensó en las personas acaudaladas, sino que también pensó en los pobres, que no podían pagar los costosos tratamientos de la medicina convencional, así que magnetizó varios árboles de su jardín en los cuales las personas podían curar sus enfermedades. Como era de esperarse, la comunidad científica de la época rechazó su idea y lo consideraban como una especie de curandero. No admitían el hecho de que tuviese tanto éxito. ¿Cómo alguien que no usaba tratamientos médicos convencionales podía curar a las personas? De modo que se dedicaron a observarlo detenidamente, en busca de algo que les sirviera para usarlo en su contra. Y pues, encontraron la oportunidad perfecta cuando Mesmer empezó a practicar sus tratamientos en María Teresa Paradis, una joven pianista de 18 años que era ciega. Algunos decían que entre ella y Mesmer había una relación romántica, y por lo tanto la obligaron a abandonar el tratamiento. En 1777, él se trasladó a París, donde fue exitoso en su clínica, ya que muchas personas acudían a él para ser curados. Incluso algunos miembros de la corte francesa y la propia María Antonieta estuvieron entre sus pacientes. Según sus palabras, el magnetismo animal era una especie de energía cósmica que conectaba todo. Pronto, su popularidad creció tanto y acudió tanta gente a su clínica que tuvo que entrenar a algunas personas que le sirvieron de asistentes o trabajaban por su cuenta. Según uno de los testigos que presenció las curaciones, la habitación donde todo ocurría era grande, con cortinas de color púrpura y grandes espejos que servían para reflexionar e intensificar la energía invisible. En el medio de la sala había una bañera circular llena de agua, vidrio en polvo y virutas de hierro. La bañera tenía una tapa sobre la cual había una barra de hierro de la cual se sostenían los pacientes. Otros se sujetaban de las manos unos con otros. Entonces, en ese momento Mesmer entraba en la habitación, vistiendo un largo manto de seda que tenía bordados símbolos celestiales. Él se paseaba junto a cada paciente, lo miraba a los ojos y ponía las manos sobre ellos, o simplemente los tocaba con una barra de hierro. Algunos pacientes entraban en una especie de trance. Otros se llenaban de histeria, gritaban, tosían sangre, escupían o se sacudían con violencia, como si estuviesen sufriendo un ataque de epilepsia. Los asistentes de Mesmer entraban en acción y se llevaban a los pacientes con los síntomas más fuertes hacia otra habitación, y una vez que el estado de histeria pasaba, todos afirmaban sentirse mucho mejor e incluso estar curado de sus dolencias. En 1779, él decidió escribir un libro al que llamó Memorias sobre el descubrimiento del magnetismo animal. Cansado de las burlas de sus colegas, quienes lo consideraban un estafador y charlatán. Incluso, intentó ser reconocido con respeto con la ayuda de un médico de prestigio para la época, Charles de Eslon, que además era su discípulo, pero nadie, ninguno de sus otros colegas, creía en su teoría. De nada servían los testimonios de sus pacientes, ni la evidente prueba de sus curaciones, y pues todos estos rumores acerca de la posible estafa del médico llegó a oídos del rey Luis XVI, que ordenó una comisión para comprobar si los tratamientos del médico eran efectivos o no.
Pero la comisión no trató de encontrar alguna explicación para las curas aparentemente milagrosas de Mesmer, sino que centraron su atención en demostrar que el supuesto magnetismo animal, basado en la supuesta sustancia o energía de la que hablaba el médico, no existía, tan solo porque no había existencias físicas de ello. Por lo tanto, la Academia dedujo que las curaciones se debieron a la sugestión o imaginación de los pacientes. Por lo tanto, Mesmer cerró su clínica en 1785, aunque él jamás dejó de creer en su teoría, porque él estaba seguro de que sus pacientes habían sanado y que se debía a sus estudios.